Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento y te lo voy a contar. Ese es el título de mi proyecto pedagógico. ¿Por qué? Porque el propósito es que ellos mejoren ese problema que tienen. El grado segundo B del Instituto Pedagógico Montessori ha tenido un proceso de varias maestras, lo cual ha hecho que ellos estén atrasados en los cuadernos, en las clases de escribir, están perezosos, están apáticos, las clases son monótonas, traen la ficha, la leen, responden y así sucesivamente y siempre las clases. Entonces de ahí ese nombre, que espero que se pregunte por qué lo escribí mal, porque al cantárselo a los niños ellos van a identificar un error, los que ya saben, los que no saben, eh, se van a quedar pensando y esa es la idea de llevarlos a ellos a pensar y motivarlos a que deben mejorar su lectoescritura. De allí que hay algo que a mí me encanta y es la oralidad. Me encanta contar cuentos, narrar cuentos durante los momentos de como su break que hay. Yo siempre le he dicho que me dé permisito para como variar, como para que ellos despejen la mente. Entonces de ahí nació esa pregunta, ¿cómo puedo implementar la literatura infantil de manera que permita motivar a los niños en la lectoescritura del grado segundo del Instituto Pedagógico Montessori de San Gilberto César? ¿Cómo puedo implementar esa literatura? ¿Cómo puedo mediante ella que ellos se animen a leer y a escribir? Sabemos que un niño que se enamore de la lectura va a ser un niño que va a crecer y va a librarse de muchos problemas como los puedo tener yo, como los puedo tener muchas personas que no tienen ese hábito, que no los enamoraron. Eh, esto, sabemos que los padres y maestros son esos que necesitan dar de leer a los hijos, darle lo que ellos quieran, lo que ellos les guste, a partir de esa necesidad de ellos. El objetivo general de ese proyecto pedagógico es implementar la literatura infantil de manera que permita motivarlos en la lectoescritura. Objetivos específicos. Primero, hacer un diagnóstico mediante un dibujo narrativo donde puedan expresar sus sentimientos, los lugares que a ellos les gusta de la escuela, porque les gusta, las cosas que les gusta hacer, y de allí pude identificar que sí les gustan los cuentos, que el momento más feliz dentro del aula es cuando vamos a contar cuentos, cuando vamos a socializar esos cuentos. Entonces, y segundo sería implementar esas experiencias pedagógicas con base a la literatura infantil, teniendo en cuenta esos marcos conceptuales, esos marcos teóricos, esas teorías de aprendizaje que puedo enseñar a niños con discapacidad. Ella dice que la motivación tiene que ser una motivación intrínseca, no una motivación que venga del maestro, porque nos podemos desgastar y nunca terminar tratando de motivarlos si ellos no quieren, una motivación que permita que el cerebro de ellos lance la gotica de esa dopamina, de ese deseo que nace dentro de ellos, de querer leer, de querer escribir, de querer expresar lo que ellos sienten, y no importa que sea poquito, no importa, lo importante es despertar en ellos ese amor por la lectoescritura a través de la literatura infantil. Hay una variedad de recursos que nosotros podemos utilizar y Vygotsky dice que ese aprendizaje de ellos sí es autónomo, pero no podemos desligarlo de ese coequipo que tenemos que hacer todos los educadores, todo el contexto que hay alrededor del niño. Recuerden que hay cosas significantes para él, las imágenes son significantes, la lectura y la escritura en ellos se basa en objetos que son significantes para ellos, una imagen que queda clavada en su mente y ellos van a querer saber cómo su propio lenguaje, al hacer su propia escritura. En cuanto a eso, también Casio y Manzanares
nos enseñan acerca de escuchar la voz de los niños, permitir que sean ellos, que sea de ellos, que nazca esa motivación. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo escogí esto. Primero, la fase 1, ese diagnóstico por medio de ese dibujo, donde les permite a ellos expresarse y donde nos permite a nosotros conocer qué más les gusta a ellos, escuchar cuentos, escuchar televisión. Pues en la televisión hay muchas cosas que los invaden, que los pusiéramos delante de ellos un televisor y un libro, pues escogerían un televisor. Pero ¿por qué? Nosotros somos los culpables, porque nosotros nos hemos dado de comer cosas que a ellos les gusten a la manera que a ellos les gusta. Enseñar, leer un cuento no es simplemente leer un cuento, es organizar ese contexto, es preparar esa prelectura, esa postlectura, ese objeto simbólico que les recuerde esa lectura y dar a leer cosas que a ellos les gusten. Generalmente esa literatura infantil les encanta. Entonces, tres experiencias pedagógicas que fueron significativas, que yo he guardado en mi corazón y que sé que pudieron resultado. Ha sido así como a corto plazo, de una manera muy lenta, pero la primera es esta experiencia pedagógica titulada una transformación asombrosa, que el propósito es despertar esa motivación intrínseca que está dentro de ellos a través del cuento, El gusanito feo, adaptado de una canción cristiana de un autor desconocido, pero que yo la adapté a un cuento que organicé en base a los cambios que tiene el gusano, es decir, un feo gusano a convertirse en una hermosa mariposa. Y allí que ellos, aunque hayan cosas que ellos no puedan asimilar, pero que con dedicación, con paciencia, con práctica, ellos lo van a poder alcanzar. En este caso, la lectoescritura, porque el gusanito no le gustaba, no podía aprender, todos se burlaban de él, incluso él mismo se había desanimado. Entonces, el propósito era despertar en ellos ese deseo, esa capacidad, esa resiliencia que hay dentro de ellos, de que no se van a quedar con esa letra fea, que no se van a quedar con con ese lenguaje corto para expresar lo que sienten y con esa pues manera de leer tan bueno. Ellos no les gusta leer, con esa pereza para leer. La segunda experiencia se basó en Yo soy un gran escritor, basado en el cuento de Claudia Rueda, llamada Vaya apetito tiene el zorrito. Entonces, los animales a ellos les cautivan, generalmente ellos son de un contexto pues económico medio, generalmente ellos tienen su mascota en la casa. A partir de ahí, pues les animé a que escribieran sobre sus mascotas, las características de ellas, las características que tienen. Entonces, fue muy bonito. La tercera experiencia fue un regalo precioso. A partir de la historia Secretos de Familia de Isol. Isol tiene secretos, cosas que contar de familia, y ellos también pueden animarse a contar cosas de su familia, y todo esto les va a ayudar no solamente en español, sino en otras materias, porque ellos tienen cuadernos atrasados, ellos llega la hora de irse y ya ellos no han terminado de escribir, y es una jornada continua y ellos los padres no pueden estarlos desatrasando, los oídos se dejan tareas, porque ellos pasan prácticamente todo el día, entran a las 7 de la mañana, salen a las 12, vuelven y regresan a las 2, salen a las 4 y media, 5 de la tarde. Entonces es un tiempo mucho que pasan en la escuela, de manera que la escuela tiene que ser ese lugar donde ellos disfruten, donde ellos no se queden atrasados, porque es un problema para los padres y un problema para los maestros. Entonces, si ellos aprenden, si ellos se motivan a leer y a escribir, pues van a mejorar en eso. Y yo quiero mostrarles pues uno de los niños
que son flojitos para escribir o eran ni para leer. Aquí hay el día que hicimos de un regalo precioso, de una carta para un ser querido de la familia. Entonces, yo quiero que lo escuchen, ya era la hora de la salida, estaban que no querían ni irse, sino, profe, yo quiero grabarme, yo quiero leer mi cuento. Entonces, está. Le compusieron esto poemas, bueno, fue libre, ellos podían escribir un cuento, podían escribirle algo a su mamá, una carta, palabras lindas. Por aquí yo tengo esto, una cartica, aquí la coloqué, una cartica de Dulce, Dulce le escribió a la mamá un poema, decía, policía, policía, no se lleven al ladrón, llévense a mi mami que me robó el corazón. Entonces yo pude, los resultados que obtuve fue que de esos 32 niños, 17 se animaron a escribir, 10 se animaron a leer y a escribir. Esto hay 5 que ni leen ni escriben todavía y 2 dibujaron. Dentro de esos 5, 2 solamente hicieron dibujos, no escribieron absolutamente nada, pero hicieron sus dibujos. Entonces es una actividad que está en proceso, que es de tiempo, pero que va a fortalecer. De pronto, ¿qué me falta? ¿Qué recomendaciones yo podría, la colaboración y pues la expresión más de otros documentos que me ayuden a condensar ese marco teórico, también incluir dentro de esa misma actividades rectoras? El espacio es muy pequeño, es un segundo piso, es muy difícil salir a la cancha solamente en el momento de recreo. ¿Por qué? Porque hay que salir a la calle, entonces es muy peligroso para ellos. Es el grado más grande, de los que hay 2 grados bastante numerosos en eso, hasta segundo B. Entonces es muy difícil sacarlos de allí, todo el tiempo tienen que estar allí. Entonces es algo que de pronto me falta manejar dentro de las actividades. Otra cosa es esto, es mejorar el tiempo del inicio de las clases, porque me demoro mucho en momento inicial. Entonces, para que me quede más tiempo a lo último de que ellos puedan escribir sus escritos, no a las carreras, sino más tiempo para ellos pensar, más tiempo para escribir, para hacer sus correcciones ortográficas. La idea es que ellos junto con el compañero lean, miren sus errores y los corrijan después que escriban. Así van a aprender mejor. Entonces, ese ha sido mis avances. Tutora, muchas gracias por su paciencia, por su amable atención. Dios me la bendiga y espero sus correcciones.